a ratito y siempre con el móvil a cuesta viendo un vídeo de chino, he conseguido terminar la iglesia de San Lucas. La iglesia fue levantada tras la conquista de la ciudad sobre una de las primitivas mezquitas existentes. Es de estilo mudéjar, pero debido a los grandes cambios experimentados durante la segunda quincena del siglo XVIII, su interior se podría clasificar de principalmente barroco. A la portada principal se accede por una escalinata que articula el templo con la plaza. En la parte superior de la fachada se representa al titular San Lucas Evangelista. Este icono al evangelista se muestra en San Lucas, al igual que con el resto de iglesias mezquitas dedicadas a evangelistas del casco histórico de Jerez. Está declarada bien de interés cultural. Hola, me llamo Carlos. Como me dicen con frecuencia los profesores, he venido a hacer la iglesia de San Juan de los Caballeros. En ella se encuentra la capilla de la cura. En ella curaré el más serio. Se trata de un templo de una única nave con algunas capillas adosadas, en cuyo interior pueden distinguirse con claridad distintas fases de su construcción. Destaca la capilla de la Jura, de interés artístico e histórico, bóveda serial realizada en los años finales del siglo XVI. En el exterior del templo destaca la torre fachada, de alto efecto ascensorial, cuyo primer cuerpo se atribuye al arquitecto Alonso de Valdevira, levantado en estilo renacentista en los primeros años del siglo XVI. Está declarada bien de interés cultural. Hola, me llamo Ana. Dice el maestro que aunque soy muy trabajadora, soy la más artible de toda la clase. Por eso he hecho la iglesia de San Miguel, la más rica de todo el patrimonio de Jerez, que ha tardado en construirse 300 años. Se levanta sobre una pequeña ermita, erigida tras la Reconquista. En 1362 se transformó en parroquia y junto a Santiago serán los dos núcleos que formarán a su alrededor los dos mayores arrabales de Jerez. Su construcción se prolongó durante el siglo XV hasta bien entrado el siglo XVI, lo que le permitió incorporar las diferentes fases del gótico y elementos del nuevo estilo renaciente que se imponía con fuerza. La fachada principal se estructura como torre fachada organizada en 3 cuerpos. Su construcción se prolongó desde 1663 hasta 1702. Su construcción se prolongaría durante varios siglos, dando lugar a un excelente conjunto donde se conjugan elementos propios del último gótico jerezano con otros del inicio y plenitud del Renacimiento y del Barroco. Destacan las portadas góticas de la Inmaculada de San José y la capilla del Buen Pastor, de estilo barroco. En su interior se encuentra un magnífico retablo, obra, entre otros artistas, de Martínez Montañé y José de Arce. Está declarado bien de interés cultural. Hola, me llamo Gemma. Soy sobrina de Juan León Solta y del Periquín. Por eso he hecho la iglesia de Santiago. Se levanta sobre una pequeña ermita erigida tras la Reconquista. En 1362 se transformó en parroquia y junto a San Miguel serán los dos núcleos que formarán a su alrededor los dos mayores arrabales de Jerez. El templo actual se construye desde finales del siglo XV hasta la primera mitad del siglo XVI. Es una construcción gótica junto al estilo barroco. Está declarada bien de interés cultural. Hola, me llamo Cristian. De mí dicen que tengo que sentar la cabeza. Por eso he hecho la iglesia de San Dionisio, el patrón de Jerez, que tiene la cabeza entre las manos. Ya solo nos queda a los dos sentar en una silla. La iglesia de San Dionisio es un templo parroquial católico construido en la segunda mitad del siglo XV, en estilo gótico mudéjar, aunque posteriormente tuvo transformaciones de estilo barroco en el siglo XVIII. La iglesia fue levantada tras la conquista de la ciudad sobre una de las primitivas mezquitas existentes. Se trata de la iglesia de planta basilical, dividida en 3 naves por altos y limpios pilares, cruciformes, adornados con grandes lazos almohades que suben hasta los capiteles. Los arcos que separan las naves, menos en los que dan al altar mayor, son apuntados y dentados, corriendo por encima de ellos con una menuda cenefa polilobulada. Está declarada bien de interés cultural. Construido en el último tercio del siglo XVI, 1575, por Andrés de Rivera, Diego Martín de Oliva y Bartolomé Sánchez, durante el reinado de Felipe II. Edificio de una sola planta, está estructurado en 3 volúmenes y se compone de un pórtico de gusto italiano y 2 salas, de las que solo la primera, o antesala capitular, es utilizada para exponer pequeñas colecciones de forma muy esporádica. Su rica decoración iconográfica, con grotescos motivos renacentistas, se concentra en la fachada principal, la que da a la Plaza de la Asunción. Está declarado bien de interés cultural.
Hola, me llamo Isabel. Soy para vida de algunos la patrona de la clase de patrimonio, porque está con las mejores notas y he decidido hacer la iglesia del convento de la Merced, que es la patrona de Jerez. Es una basílica situada en la Plaza de la Merced. Está gestionada por los hermanos mercedarios. Los mercedarios son la tercera orden regular en llegar a Jerez, tras los dominicos y franciscanos en el siglo XIV. La actual iglesia fue levantada en el siglo XIV por el santo mártir mercedario Pedro Pascual de Valencia, aunque su fachada es del siglo XVII, de Fernández Galafate. Tras la desamortización de Mendizábal, 1836, parte del convento pasó a ser hospital municipal Santa Isabel de Hungría y la iglesia era la capilla del mismo. Con posterioridad pasó a convertirse en el IES Santa Isabel, conservando el instituto, parte del convento y el claustro del mismo. Hola, me llamo Johnny. Como soy serio y poco hablador, he hecho la iglesia de San Francisco, porque a veces parezco un franciscano. El inicio de la construcción del convento data del siglo XIII. Una vez conquistada Jerez por el rey Alfonso X, los frailes franciscanos se establecen en la ciudad en una antigua fortificación musulmana fuera del recinto amurallado. En 1771 se comenzó la construcción de la iglesia sobre la ruina de la primitiva, concluyéndose en 1767. En el exterior, la fachada y la torre conservan rasgos anteriores de la fábrica actual. La portada consta de dos cuerpos, el primero formado por columnas pareadas y el segundo por una hornacina con la imagen del santo titular. Tras la desamortización, el convento perdió varias de sus antiguas instalaciones. Hola, soy Jorge. Como falta mucha clase, he decidido hacer la ermita de la Yedra en la plazuela porque casi siempre está cerrada. El origen de la capilla de la Yedra era una cruz de humilladero que mostraba un crucificado rodeado por una hiedra, dando origen al nombre de la posterior capilla. En 1724 se sustituye la cruz por una capilla, desplazando al crucificado al centro de la plaza, hasta que por su deterioro fue eliminado. La capilla sería auxiliar de la iglesia de San Miguel. En 1774 se amplía la capilla con una sacristía y casa de la Santera. Hola, soy Kamal. Aunque soy saharaui, podría haber nacido en Santiago en San Miguel, por eso me llaman Camarón del Sahara. Y he hecho la iglesia de la Victoria. Convento de los frailes mínimo que se establece en el Jerez en la calle Porvera en 1543. La portada está compuesta por dos columnas dóricas toscanas que sostienen un entablamiento y el escudo de la orden mínima. La portada está rematada por un frontón que alberga una imagen de la Virgen de la Victoria con el niño. En la hornacina en la que está alojada la imagen de la Virgen puede leerse la fecha de 1546. La misma fachada conserva otra portada del siglo XVII, de menor tamaño, por la que se accede a la nave secundaria de la iglesia, donde se encuentra la Hermandad de la Soledad. La torre es estilo manierista y está situada a la izquierda de la fachada. En el primer cuerpo de ella puede leerse 1639, fecha en que fue construida por Antón Martín Calafate. Tras la desamortización, parte del convento pasó a lo que hoy es la Escuela de Artes y Oficios. Hola, me llamo Luisma. Aunque soy de los Casitas, vivo y me gusta mucho Jerez. He ido al Pablo y al Camarón del Sahara. Edificio comenzado a construir en 1927 sobre el antiguo convento de la Veracruz y que sería inaugurado el 11 de febrero de 1928 por Miguel Primo de Rivera. El proyecto de estilo modernista pertenece al arquitecto Teodoro Anasagasti y originalmente tenía un aforo de 1938 localidades. Tras pasar por diversas manos y muchos problemas, en 1988 es comprado por el Ayuntamiento de Jerez y tras la obra de rehabilitación, el teatro es reinaugurado el 21 de noviembre de 1996. En la actualidad posee 1.200 localidades. Hola, me llamo Macarena. He hecho la iglesia de San Marcos y el Valle Azul para demostrar que con paciencia y voluntad no solo se construye edificios, sino que se puede conseguir todo.
El diseño es de Aníbal González, es de estilo regionalista, con clase y elegancia para el lugar donde se ubicaría. Las obras comenzaron en 1927 por encargo de la firma Pedro Domecq, que lo donó a la ciudad con motivo de la Exposición Universal de Sevilla. Posee la singularidad de su planta casi circular. En el piso se encuentra una galería abierta con columnas jónicas de mármol blanco y en la planta superior hasta conseguir una amplia terraza en ella. El edificio tiene un gran azulejo semicircular. La iglesia de San Marcos es de estilo gótico tardío y es una de las primitivas parroquias que se levantan tras la conquista de la ciudad. Fue construida entre los siglos XIV y XVI. La construcción de la fábrica actual puede fecharse hacia mediados del siglo XIV. Prueba de ello es su ábside poligonal y la portada mudéjar del lado del Evangelio. No hay mayores datos históricos sobre su construcción hasta mediados del siglo XV, debiendo emprenderse una profunda reconstrucción en el último tercio de esa centuria, hacia el año 1480, en estilo gótico tardío. Está declarada bien de interés cultural. Hola, soy Noelia, soy la hermana de Rocío y como yo abro por mí y por mi hermana, casi no me ha dado tiempo de terminar para este domingo. Construido entre 1774 y 1762 por el Marqués de Montana, Antonio Cabezas, de Aranda y Guzmán, como una muestra del poder económico que llegó a poseer, aun siendo hidalgo, con el comercio vinatero. Fundó la compañía CZ. Fue nombrado marqués en 1775. Los arquitectos fueron Antonio Matías de Figueroa y Pedro de Cos. El edificio fue comprado en 1885 por la familia Domecq. Presenta las características típicas de las casas de palacio del siglo XVIII en Jerez. Está declarado bien de interés cultural. Hola, me llamo Rocío, soy muy calladita porque me da angustia hablar. Mi hermana habla, pero por mí, por eso es la iglesia de la angustia. El origen de la actual capilla se encuentra en la Cruz de Milladero, levantada sobre 1578, en advocación a Nuestra Señora de las Angustias. La cruz evolucionó a ermita en el siglo XVI y esta pasó a ser capilla, debido a la creciente devoción por la advocación de la capilla. A finales del siglo XVI se realiza una primera ampliación en el edificio, realizándose una segunda más profunda en 1730. En su interior podemos apreciar trabajos realizados en estilo mudéjar, que cubren las tres naves que actualmente conforman la iglesia. Don Fernando Morales donaba una imagen de Nuestra Madre con su hijo muerto en los brazos, 1576. Muy pronto esta imagen fue conocida como la Virgen de los 7 Cuchillos, por el corazón traspasado por los puñales que llevaba la imagen sobre el pecho. Hola, me llamo Pablo. Como tengo la costumbre de llegar un poco tarde a clase, he hecho la torre de la atalaya, también llamada la torre de reloj, porque en ella estuvo el primer reloj de Jerez. También llamada torre de reloj, de la Vela, del Concejo o de San Dionisio. Es un edificio civil de mediados del siglo XV, situado en la plaza de Platero. Fue construida como torre vigía para avisar de cualquier peligro y que albergaría el primer reloj de la ciudad, documentado en 1454. Está adosada al lado del Evangelio de la iglesia de San Dionisio y considerada como uno de los mejores testimonios de la arquitectura gótico-mudéjar jerezana. Hola, me llamo Soraya, vivo cerca de la ermita del Cristo y por eso he hecho la ermita de San Telmo, patrón de los pescadores. Se tiene constancia que desde el siglo XV existía una pequeña ermita creada por el gremio de los barqueros, honor a su patrón San Telmo. En el siglo XVI se reconstruye y desde entonces y hasta el siglo XIX se han ido haciendo obras de ampliación en la misma. La ermita de San Telmo es de estilo popular, realizada a lo largo de los años con materiales básicos y evolucionando con ampliaciones a medida que se iba necesitando sitio. Consta principalmente de una sola nave central con doble cubierta. Es sede de la popular Cofradía del Cristo de la Expiración. Hola, soy Tania y junto a mi amiga Marta, hola, soy Marta, hemos hecho la casa Palacio García Riquelme, que era la casa típica del siglo XVIII jerezana,
que expresa la prosperidad económica de la ciudad y la felicidad. Era entonces una ciudad feliz, como nosotras. Ubicada en la calle Porvera número 52, es también conocida como la casa del jurado Alonso Sánchez Delgado, quien la mandara construir. Posteriormente pasaría a la familia García Riquelme. Fue construida en 1773 por el arquitecto Juan Martínez. Es la casa palacio típica del siglo XVIII en Jerez. Presenta muchas semejanzas con otras similares, en especial la existente en la calle Corredera número 35. Hola, me llamo Antonio y soy el maestro de patrimonio, es decir, soy el maestro del pollito, del camarón del Sáhara, de la Ana Lajartible, de la patrona de la asignatura, Isabel, de... Ella estudia aquí, pero le gustaría estudiar en La Salle. También de su amiga Marta, también otra chica feliz, y de Johnny, es muy seriecito, por eso hemos dicho que parece un franciscano, y también de Alba, que no sabemos muchas veces si va o si viene, pero siempre va con su móvil y con su música a cuestas. De Gemma, un caso especial porque es una gitanita que toca la flauta en un grupo de cámara. También de Rocío, que es muy calladita, y su hermana Noelia habla siempre por ella, y de Macarena, que es absolutamente trabajadora, y Soraya, a la que no escuchamos mucho, la verdad, porque también es muy calladita, y de Jorge, de Jorge soy su maestro cuando viene algunos días, y también de Pablo, un prenda, y del amigo de Carlos, y del amigo de Carlos, y de Camán, el Carlito, al que no se le puede decir nada porque se enfada. Y también soy el maestro, para terminar, de Cristian. ¿Y sabéis por qué soy también tan delgadito y tan guapo? Porque tomo lo que me vende Cristian, Herbalife.